Contextos. Contexto del texto. Cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos y tenemos 25 grados centígrados en el centro de Torreón, recibimos al maestro Antonio Álvarez Mesta. Muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan, muy buen día a todos. Hay un escritor que resalta en la narrativa y en la ensayística de la segunda mitad del siglo XX, Juan José Arreola, oriundo de Zapotlán el Grande, que en el siglo XIX le cambiaron el nombre a Ciudad Guzmán, Jalisco, hecho que él siempre deploró. Juan José Arreola demostró que la literatura no solamente incluye la palabra escrita, él improvisaba y casi siempre de manera magistral sobre los temas más variados. Era un hombre de extraordinaria cultura y sin embargo no terminó ni siquiera la primaria. Un hombre de muchas lecturas, un espléndido ajedrecista, un observador inteligente de la vida artística de prácticamente todo el mundo, un hombre que viajó en la medida de sus posibilidades, nunca tuvo una situación muy boyante, pero estuvo un par de años en Francia y viajó mucho a través de la lectura, a través de los libros y como siempre pasa, la cultura que tiene una existencia marginal, que siempre se le delega, pues en la televisión mexicana, tanto en el Instituto Mexicano de Televisión, Canal 13, que pertenece al gobierno, cuando pertenecía al gobierno, que estaba menos mal que ahora, esa es mi opinión, y Televisa, invitan a Juan José Arreola, como invitan a otros intelectuales, a decir su palabra brillante, galana, en los foros, pero en horarios poco amables, después de la medianoche, aunque había alguna repetición, pero en vivo era después de la medianoche. Yo me desvelaba con tal de escuchar a Juan José Arreola, y él escribió un libro que se llama Inventario. Al rato vamos a platicar brevemente de este libro. Quiero compartir algunos párrafos de este libro donde habla de Marcos de Aguilar. Dice: nadie sabe ni podrá saber nunca las razones que tuvo por certeza el licenciado Marcos de Aguilar, que según la enciclopedia fue un letrado ya viejo, de poco ánimo y ninguna autoridad, y tan enfermo, tullido de bubas, y ético como sinónimo de tísico, que para mantenerlo con vida por prescripción de los médicos, solo se alimentaba con leche, dándole de mamar una mujer de Castilla. Nadie sabrá por qué abandonó su tierra natal ya en edad provecta para embarcarse a la Nueva España en compañía de don Luis Ponce de León, para emprenderla nada menos que en contra de don Hernán Cortés, príncipe del mundo, descubierto por Cristóbal Colón. El conquistador por excelencia acogió como buen político con un gran banquete a los inesperados visitadores, pero Cortés tuvo la buena precaución de añadir al suntuoso menú un postre de natas envenenadas. Ponce de León, advertido por un fraile sin duda franciscano, y que fue su vecino de mesa, se dedicó a vomitar todo lo que pudo admitir en su estómago, pero algo se le quedó. Antes de rendir el alma, Luis Ponce de León tomó providencias y nombró al licenciado Aguilar como ejecutor del proceso. Y este hombre melancólico y sutil oxidó para siempre la espada del conquistador, como un ratón que roe textos venerables, y acabó en España con toda la gloria del que se creía conquistador de México. En vez de emprenderla con sus crímenes tan grandes, Marcos de Aguilar se dedicó a detallar los pequeños delitos cotidianos de Hernán Cortés. Se refirió por extenso a su impecable capacidad para ejercer la lujuria y la blasfemia, y lo hundió por completo. Entonces, Marcos de Aguilar, que fue en alguna época alcalde mayor de Santo Domingo, Luis Ponce de León, que va a presidir el juicio de residencia y se va a hacer cargo de la Nueva España, del gobierno de la Nueva España, lo invita a acompañarlo. Sabe que es un gran teólogo, que es un hombre erudito, que es un hombre cultivado, y Marcos de Aguilar sobrevive a su jefe, Luis Ponce de León, y es nombrado en su lugar por este mismo,
hecho que la autoridad monárquica, el gobierno de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, respetó. Entonces, inteligente este hombre, en lugar de centrarse en hechos por los que se atacaba a Cortés y para los cuales se estaba preparando para defenderse el mismo Cortés, habla de sus blasfemias, de sus actos de lujuria, de sus abusos cotidianos. Por cierto, cuando muere, porque él nada más gobernó 7 meses y medio, Marcos de Aguilar, los enemigos de Cortés dicen que a Marcos de Aguilar, tanto como a Luis Ponce de León, los dos murieron envenenados por órdenes de Cortés. Y Cortés manda a traer a la nodriza, que tenía tenía las ubres, valga el término, los senos ya muy caídos. Decía, es que se le acabó la leche. Él se alimentaba únicamente de leche, pero leche humana, de una nodriza, por consejo de un físico. Físico, acordémonos, hace siglos era como se le llamaba a los médicos. Entonces Marcos de Aguilar, qué extraña costumbre, vivía por ser amamantado mediante la leche de una mujer, que obviamente no era su madre. Este libro, Inventario, recuerdo... Antes de que pases a hablar sobre el libro de Inventario, ¿qué cargo tenía entonces Hernán Cortés? ¿Era gobernador de la Nueva España? No, era capitán general de la Nueva España. Acuérdate que él quería ser virrey y nunca lo logró. Ajá. El primer rey fue don Antonio de Mendoza. Virrey, sí. Sí, y fue capitán de la Nueva España, y aunque tuvo problemas con la corona española, finalmente obtuvo el marquesado del Valle de Oaxaca. Fue un hombre prominente, inteligente, ingenioso, Cortés. Lo que hizo, más allá de gustos personales y de consideraciones éticas, pues fue valiente y implicaba una inteligencia muy grande en cuestiones de logística y de organización. Pero volviendo a este libro, Inventario, en realidad Inventario rescata las colaboraciones periodísticas del periódico El Día en la década de los 70 de Juan José Arreola. Pero Inventario, Bestiario, Confabulario son 3 libros de Juan José Arreola, y poca gente sabe que Antonio Alatorre invita a Arreola a incorporarse al Fondo de Cultura Económica como corrector de pruebas. Era un trabajo que había ejercido en sus mocedades. Y cuando llega al frente Daniel Cosío Villegas, el ilustre politólogo Daniel Cosío Villegas, se hace cercano a Juan José Arreola y le dice: oiga, quiero divulgar una serie de trabajos breves de grandes intelectuales de nuestro tiempo. ¿Qué nombre me sugiere? Y Juan José Arreola sugiere breviarios del Fondo de Cultura Económica. Tiene que ver con Inventario, Confabulario, Bestiario, libros de Arreola. Que dicho sea de paso, esa colección es magnífica, magnífica. Lea todo lo que pueda de los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Él estuvo al frente de un grupo que se llamaba Poesía en Voz Alta, que divulgaba el teatro, y puso obras de Ionesco, de García Lorca, de Octavio Paz. Octavio Paz nada más tiene una obra, así como Fidelio tiene una ópera que se llama Fidelio, Beethoven tiene una sola ópera que se llama Fidelio. Octavio Paz nada más tiene una obra de teatro que se llama La hija de Rappaccini. Toma la trama de un cuento de Hawthorne, un autor de habla inglesa, y por presiones de Elena Garro, que era la esposa de Octavio Paz, Octavio Paz se decide a ponerla en escena, y en el papel estelar está ahí Juan José Arreola. La obra fracasó y se dice que fue uno de los motivos, no digo que el único, quizá tampoco el más importante, del rompimiento entre Octavio Paz y la singular Elena Garro. Juan José Arreola formó a mucha gente destacada, nada más menciono a 2, José Agustín y Juan Tovar.
Él estuvo por instrucciones del el rector Nabor Carrillo, padre de Julián Carrillo, el inventor del hijo de Julián Carrillo, inventor del sonido 13, estuvo al frente de la Casa del Lago. En 1959, ahí había buen cine, buena literatura, teatro, la gente iba a disfrutar los fines de semana con altas manifestaciones culturales. Dicen que la mejor época fue cuando estuvo al frente Juan José Arreola. ¿Inventor o descubridor del sonido 3? Es muy buena la pregunta. Y hay quien dice que ninguna de las dos cosas, hay musicólogos y melómanos que niegan la existencia del sonido 13. Y no creas que es cualquier persona, un Carlos Chávez, el el creador de música culta, aquí sí creador de música culta más importante de la segunda mitad del siglo XX en México, de origen mexicano, Carlos Chávez, siempre estuvo en pleito perpetuo, estuvo en pleito con Julián Carrillo. Ahora... A ver, perdón, pero ¿cómo puede negar algo que existe? O sea, estamos hablando de una división mayor de tonos entre una nota y otra, ¿sí? Digo, porque la música como la conocemos, pues son los 12 sonidos, los 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, y los sostenidos, los 5 sostenidos. Él descubrió que entre un tono y el tono menor había más tonos. Sí. No solamente lo dijo teóricamente, sino que construyó un aparato que se llama arpa armónica, donde precisamente pone cuerdas con los sonidos intermedios. Entonces sí existe. Sí, a ver, y de hecho yo escribí un artículo sobre eso, que ya lo mandé a Siglo Nuevo, donde hablo de la polémica de Carlos Chávez y Julián Carrillo. Pero bueno, centrándome en tu pregunta, ¿descubridor o inventor? No solo para el sonido 13, sino para muchas cosas está la discusión. Yo también coincido con tu punto de vista, es un descubridor. Era un microtonalista, dividió los sonidos, en realidad forman un continuum, y un continuum es aquello que se puede dividir de infinitas maneras. La música occidental se ha dividido en 12 tonos, bueno, en 12 notas, 7 notas y 5 semitonos. Seminotas. Entonces ahí tenemos la división que ha prevalecido, pero hay muchas más divisiones. Claro. Y Carlos Chávez decía, pues no es original ni tampoco es benéfico. Pero yo le digo, en un mes, porque siempre mandamos con un mes de anticipación los artículos, poco más de un mes de anticipación, voy a dar cuenta de este enfrentamiento entre dos genios, Carlos Chávez y Julián Carrillo. Muy bien, pues algún punto de contacto, Toño. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.